Inocultablemente estamos arrancando Mesa de Periodistas, nuevo ciclo 2012 con polémica previa a la salida al aire. Se imagina usted que desde que nos encontramos en el instante anterior a que se encienda la luz, ya estamos discutiendo no solo sobre cómo va a ser el programa, sino sobre fútbol, sobre política y las cosas que habitualmente caracterizan al programa. Un programa que cerró su ciclo el año pasado, en diciembre, con un petróleo en manos externas y reabre, creo que es una satisfacción poder decirlo aquí. Bienvenido Artemio López, ¿cómo estás Hugo Pressman? Con el petróleo, por lo menos un segmento importante de él en manos argentinas, ¿no? Bueno, eso era un viejo sueño que pensaba que no lo iba a poder ver y que realmente se ha concretado. Con mucha aprobación popular, la medida. Sí, la medida específica, el 75% de aprobación. En la zona metropolitana, creo que se extiende al país, esos barrios del 80%. Era bastante previsible y por otro lado, con el agregado que para mí tiene un valor adicional, que es haber tomado una decisión que corrige políticas anteriores, que lo hace doblemente meritorio. O sea, no le quita mérito. Y a través del Congreso. Por supuesto. O sea que podría haber hecho un decreto. Hubo un discurso extraño, como diciendo, si se juzgaba que era equivocado mantener YPF en las condiciones en que estaba. Se corrige a través de una decisión de estas características y la crítica seguía, pero en esta dirección. Bueno, ¿cómo es que antes se habían equivocado y ahora corrigen? Una cosa insólita. Yo nunca vi una cosa igual. Me parece que claramente, nuevamente, la oposición ahí derrapó, por eso tanto predica. Y quedaron con posiciones absurdas. YPF volvió a mostrar que la oposición no tiene consistencia en términos ideológicos. Partió a todos los bloques por la mitad. Se partió la coalición, se partió la UCR, se partió en el voto el peronismo, la coalición cívica, disidente, como quiera llamarlo. O sea, efectivamente eso lo que señaló es que además del consenso mayoritario, puso nuevamente en crisis al sistema opositor. Si bien, a diferencia de otras medidas trascendentales donde la mayor parte de la oposición estuvo en contra, aún fraccionado hubo sectores importantes que apoyaron al gobierno. Bueno, la gente del Frente Amplio Progresista se jugó allí en beneficio de tomaron nota que editorializado por los medios, la oposición hizo la elección que hizo en octubre. Una parte de la oposición, por lo menos, recapacitó acerca de cuál es el destino político de persistir en las actitudes que tuvieron hasta octubre del 2020. Ahora, ¿esto en qué deriva? Porque obviamente hemos arrancado el año con un respaldo popular importante donde hay una aprobación, pero también hay un debate más chico, más cercano a lo llano, que está relacionado con la creciente de precios, con dificultades con un piso bajo en paritarias, comparado con el aumento en los precios de primera necesidad. ¿Esto puede deteriorar al gobierno nacional si no toma medidas un poco más intensas en materia de equivalencia entre poder adquisitivo y capacidad de compra? Acá es una vieja discusión que se viene dando en cuanto a seguir creciendo con relación al crecimiento de los precios. Sin lugar a dudas, hay una disminución de la actividad económica, fruto de la crisis internacional y también de medidas internas que se han tomado, porque indudablemente el pago de la deuda, el importante pago que hay que hacer en agosto, es aparentemente el leitmotiv fundamental de las medidas cambiarias que se han tomado en el último mes y medio. Me parece que la forma como se ha encarado, como en muchas de estas medidas, que son correctas en líneas generales e incorrectas en forma particular, por ejemplo la restricción de importaciones, que en general tiene un espíritu razonable, claro, vinculado con la producción nacional. Pero te debo decir que después, cuando lo ves aplicado a casos concretos, ves un grado de irracionalidad fuerte que debes, como en otras épocas, tener contactos para tratar de ver cómo levantás la situación, porque si no, a mí me ha tocado un caso concreto de una empresa que había importado una grúa importante, 2 millones de euros, y había pagado un anticipo del 10% autorizado por la AFIP. En el momento en que la grúa ya venía y tenía que pagar el 90% restante, dijeron no puede. Exporte por 90%, una empresa de servicio, importe de la única forma que le autorizamos a pagar la grúa. Sí, también hay en otros rubros, como en el de medicamentos, ¿no? Algunas dudas al respecto. Pero estadísticamente pareciera ser que todavía eso no es significativo. Claro, no es importante, eso te iba a decir. Porque los casos, es evidente que hay casos, pero
por lo menos las informaciones oficiales no hablan de una caída significativa. Claro, Además ahí va, si hay dinero en el bolsillo de la gente, eso se licúa, se va resolviendo porque vos tenés producción nacional. No tiene ningún sentido, por ejemplo, prohibir la compra de dólares de hasta una determinada cantidad, $1.000. Efectivamente, en los bancos hay una restricción, la AFIP hace una restricción en estos últimos días total prácticamente. Y vas creando una psicosis inútil, porque en la Argentina, con la experiencia en materia de dólares que hay en la Argentina, cuando hay un cierre total de las compras, es obvio que esto va a producir un incremento muy grande del paralelo, que es minúsculo en cuanto a la cantidad de divisa, pero que es una creación de clima embromado que desde los medios hegemónicos además te lo fomentan con esto y muchísimas otras cosas, ¿no? Sí, pero la creación de clima creo que tiene más que ver con lo que vos señalabas, ¿no? Con la forma en que los medios toman ese dato que con la realidad. Me parece que ahí no hay un problema de volumen, me parece que hay un problema claramente de comunicación, y eso es inevitable, si no fuera con esto es con otra cosa. Con respecto a lo que señalaba sobre el nivel adquisitivo y el acompañamiento de los aumentos salariales, creo que el primer mito que se cayó fue que el gobierno había puesto un tope del 18%. ¿Ustedes se acuerdan que estaba todo claro? Nadie había establecido ese tope, pero todos hablaban de que había un tope del 18%. Efectivamente eso no fue. Todas las paritarias están por arriba del 21, 22%, 23%, algunas más. Yo creo que ese es el nivel, digamos, de ajuste de precio en general, sobre todo en el rubro alimentos y bebidas, con lo cual no me parece que haya deterioro en el poder adquisitivo, está planteado hacia adelante recuperar poder adquisitivo del salario, que creo que lo que sí, la mayor parte de las paritarias además tienen 3 ciclos. Exactamente. ¿No? Que termina en noviembre aproximadamente. Y hacia adelante me parece que, habrá que ver la evolución de la economía. Pero también tengo la sensación que hubo cierta contracción desde el Estado en el envío de remesas y en el pago de acuerdos, contratos. Sí, es cierto. Creo que hay una especie de ahorro. Creo que en realidad no me preocupa mucho si se sale hacia adelante a futuro, pero creo que como es un año que no es electoral, el gobierno se da algunos lujos, ¿no? Como para decir, bueno, tampoco abramos la mano tanto. Esto puede deteriorar algunas zonas medias bajas en el apoyo, pero esto no quiere decir que la economía haya cambiado de signo, estoy de acuerdo. Sí. Acá sigue el signo industrialista, no se ha modificado en detrimento de la población. Está claro que el año 2011 se va a parecer más al 2009 que al 2010 o al 2011. Esto está claro, se va a crecer menos. Claro. Es posible que la inflación también sea menor como consecuencia del menor crecimiento y de seguramente una menor demanda. Claro, no creo que tenga similitudes con el 2009, me parece que sí va a ser un año. Bueno, no te lo digo como similitud, te lo digo como año. Descenso del crecimiento que sigue creciendo. Bueno, en el 2009 hubo una caída casi de 3 puntos y una destrucción de un punto de empleo. Los primeros datos de empleo son bastante favorables. Si bien hay una caída con los niveles de empleo con respecto al trimestre anterior, se conocieron los datos del primer trimestre del 2012, hay un poco más, 7.7, creo que 7.4. Hay un crecimiento de 8 décimas con respecto al trimestre anterior, pero comparado, desestacionalizado, comparado primer trimestre del 2012 con el primer trimestre del 2011, el desempleo sigue descendiendo, a pesar sigue creciendo el empleo. Exactamente, no hay destrucción de empleo, sigue creciendo el nivel de empleo, obviamente la elasticidad entre el empleo y el producto y el crecimiento del producto es menor, pero no estamos en situación de destrucción de puestos de trabajo, al contrario, hay una leve suba, vuelvo a insistir, cuando uno compara desestacionalizado trimestre contra trimestre. Frente a esta situación, uno de los aciertos de este espacio fue señalar a mediados del año pasado que había un contraste entre la conducción de la CGT y el gobierno nacional, ¿no? Que había problemas. Claro, bueno, el de River. Sincerar. El de la CGT y el de River. El de River lo sinceramos también. Yo creo además que a Gimnasia lo están bombeando, quería señalarlo. Señalamos claramente que lo de River esto es una denuncia. Podía terminar, no digo como mal, pero no tan bien como planteaba. ¿Fue duro lo de Guillermo Brown o fue un apoyo a un prócer nacional? Y ahora viene el sexto grande en Rosario. Yo les recuerdo que es ir allá, ¿no? Saludos a la gente de Rosario. Les dije, está grabado, véanlo, de que a River le iba a resultar muy difícil el campeonato de la B. Incluso llegué a aventurar que tal vez iba a estar más de un año en la B. Está grabado en este programa. ¿Te gustaría tener un jugador como Riquelme en este momento en River? Mira, yo solamente pienso... No empecé. Los de River tenemos paladar exquisito. No sucede lo mismo con los de Boca. De manera que Riquelme es en realidad una especie de anomalía en el comportamiento de un jugador de Boca. Pero yo pensaba, ¿cuántos goles podría hacer Trezeguet si estuviera con Riquelme? Con un asistidor. Con un asistidor como Riquelme.
se defiende como se defiende sin asistidores en River, ¿cómo sería con un jugador como Riquelme? Además, si hubiéramos tenido a Riquelme, ese gol que nos hacen en el último minuto, la gente de Brown no nos va a hacer. Claro, estaba circulando en 3/4 para adelante la Claro, pelota. Riquelme ¿no? por Pero tiene buenas subestimar al inferiores rival. Boca ahora, ¿eh? No creas que tiene inferiores que no estén trabajando la técnica. Buenas No, tiene buenas inferiores. Sí. Bueno, eso empezó con Griffith, sigue el proceso. ¿Y Lástima qué que pasa está- con las inferiores de River? Que eran buenas, siempre fueron Están buenas desmanteladas. históricamente. Vendieron mucho, pero sin embargo han surgido algunos jugadores, ¿no? Sirigliano es un excelente número 5. Pesela es un muy buen número 2, que por esas cuestiones que hay, que su representante, que es Sivori, está peleado con Pasarela, no lo ponen en el equipo. Fíjate que es suplente de suplente, pero es un excelente. Están número 2. limando al arquero. Se con desmanteló, las tenía versiones, buenas inferiores. que Saja, que Monetti, que que el otro, están limando a Vega y al otro chico. Digo, si lo quieren sacar, sáquenlo, pero no. Antes que termine el campeonato, faltan 5 fechas y le están dando como diciendo, vamos a traer uno en serio. Claro, lo que sucede es que efectivamente Vega no es un arquero para River, no te salva partidos. Te puede sacar. ¿Sale campeón de América, Boca? No quiero arriesgar, está con chances en los 3 campeonatos. ¿Viste? Pero bueno, dejemos que las cosas transcurran, no estamos mal. Dejemos que la cosa transcurra. Lo que- Y el Estoy 12 de humilde, lo que pasa no que la- estamos mal. Bueno, Lo que pasa terminaste con mucho festejo aquí. Es uno de los programas más vistos del mundo, con la serpentina. Lo que pasa- Bueno, lo de que- alguna manera estamos en la misma clima que como nos fuimos. Sigue- el año sigue pasado. arriba, sigue Yo arriba. no quiero insistir con la Sigue- serpentina, pero Pero no estamos mal. Acá nada está prohibido, el hay papel que picado hay tampoco. que recordarle a Los 3 campeonatos. Artemio López ¿Eh? que es posible que gane el campeonato de Primera A Sí. y la Libertadores. La Y Copa Argentina. Argentina es más difícil porque se tiene que encontrar con un verdadero grande. 12 de Una julio licencia, pues, te le se permitimos, viene mira, la elección es tan de depresivo el discurso de esta gente que de CGT. me da ganas de defenderla. Están Caló y está Moyano como los dos candidatos, ¿no? Y viene este debate que desde ahora. En principio, una pregunta que me interesa volver sobre el tema. ¿Está mal vista en general la dirigencia sindical por la comunidad? ¿El público tiene una mirada del sindicalista negativa, lo identifica con determinados sectores? Hay un fenómeno paradojal con respecto a la figura de Moyano que yo la medí, que es la que puedo hablar porque hicimos un estudio Concreto. más o menos en profundidad. ¿Cuándo fue ese estudio? Cuando iba a las elecciones de comercio, hace 1 año y medio Sí, aproximadamente. recuerdo, estaba Nieva como opositor. Exactamente. Sí, señor. ¿Cuál es el fenómeno Moyano? Por eso digo que para hablar de las imágenes de los dirigentes sindicales se necesita más que un simple estudio de opinión. Como dirigente político, como referente político de cara a la opinión pública metropolitana, obviamente la imagen que predomina es la negativa. Tampoco es la imagen que normalmente el demonio que suele pintarse en los medios, pero tiene predominio imagen negativa. Ahora, cuando vos analizas específicamente la figura de Moyano dentro del sector de trabajadores sindicalizados, Está bien, el claro. caso de los trabajadores camioneros desde ya, pero nosotros hacíamos el estudio sobre los trabajadores de comercio. Bueno, el 55% de los trabajadores de comercio quería tener una representación Claro. que de alguna manera replique la modalidad de representación de Moyano y tenía buena imagen dentro de los trabajadores sindicalizados. Por eso digo, analizar desde una sola perspectiva la figura de un dirigente sindical. Además, guste o no, reafirmamos, ¿no? La visión, cuando se golpea al sindicalismo, se golpea la capacidad del movimiento supuesto, obrero o sea, de pedir por su salario, sus derechos, lo que quieren es... Hay una franca utilización de la imagen negativa de los dirigentes sindicales para impugnar la actividad sindical. Ahora, por estas horas, Caló dijo, mi estilo es el de Bandor y el de Lorenzo Miguel. Mi estilo es ese, que les quede claro. ¿Por qué quieren a Bandor al frente de la CGT? Se dirigió a la gente joven. Sí. Ahí lo van a captar. Jóvenes, mi estilo es el de Bandor y el de Que Lorenzo el Miguel. tipo dijo, ¿qué Bandor? ¿Uno que cabalgaba con San Martín? ¿O cantaba con Goyeneche? Ahora, es un conflicto que en principio daría la impresión de que pierden todos, ¿no? El gobierno... Bueno, Caló algo va a ganar en esto. El gobierno con una CGT que tuviera como secretario general a Caló, me parece que sería una CGT mucho más negociadora con el gobierno, más accesible para el gobierno, pero su capacidad de movilización me parece mucho más reducida que la que tiene la que encabeza Moyano. A su vez, Moyano, para mantenerse al frente de la CGT, tiene que hacer alianza con sectores realmente impresentables, como el Momo Venegas, incluso ahí anda rondando Barrio Nuevo, en fin. Y además, lo que me merece una crítica a Moyano
es que... Cambió la caracterización de un día para el otro, Claro, ¿no? es que él, Es un error, el de posicionamiento que diagnóstico. debió haber tenido es colocarse desde la izquierda del gobierno y señalar las Lo que carencias, falta. las limitaciones, lo que le falta. En cambio, él decidió colocarse desde la derecha y entonces asume un lenguaje insólito para un dirigente sindical en donde habla de los planes, criticándolo, diciendo que es clientelístico, que establece que el que recibe un plan termina siendo materia disponible para las movilizaciones. Viejo discurso. Viejo discurso. Ahora gana uno, gana el otro, ¿qué pasa? ¿Se fractura la CGT? Y a mí lo más probable, al día de hoy, me Tenemos parece... 3, digamos, la me azul y parece blanca. que puede Que haber son cuatro CGT, pero... 4 CGT. 4 CGT. y bueno, la de Moyano, la que representa a Caló y los gordos, ponele, Sí. y las dos de la CTA. Ah, la CTA, está Ah, bien. la CTA. Sí, la CTA ya está partida. Claro. Bueno, esperemos que no sea así. Es una picardía para el movimiento siempre obrero, ¿no? Es malo La la división. división de la organización sindical. Vamos a ver. Hay que esperar, porque son todos, todavía me parece, movimientos para ordenar esa interna, pero al final termina ordenándose. Hay que esperar, yo creo que va a primar la historia y la capacidad de negociadora fusión. de los dirigentes. ¿Qué temas ustedes traían en agenda y no han dicho hasta ahora? Porque me decía, ¿de qué hablamos? Le contamos a la gente que nos juntamos acá y ahí salimos, como es habitual en Mesa de Periodistas. Pero nos quedan un minutito de cada uno para que nos cuente qué tema trajo y no pudo comentar todavía. No, yo creo que en general quería hacer también hincapié sobre el contexto, lo que está sucediendo a nivel europeo. O sea, me parece que ahí hay una nota que hay que observar. Creo que se agravó bastante el cuadro de situación con respecto a las últimas conversaciones nuestras el año pasado. No solo la situación de Grecia, la situación de España, que es crítica. Yo creo que a eso Pero hay que prestarle atención. Hay un porque- dato, Artemio, que para mí es... Y está es teniendo- fundamental. sí. Fíjate vos, el default soviético, bueno, ruso en su momento, allá por el 98, fue de 79.000 millones de dólares. El default de Argentina fue de alrededor de 100.000 millones. La deuda hoy de Grecia, que cuando nos fuimos era de 350.000 millones, está en casi 600.000. Imagínate. Y España no está mucho mejor, ¿No? desde otra perspectiva. Y estamos hablando del punto más débil en este momento. Bueno, España Además, entró ya nuevamente en recesión. Se fortaleció Irán, no pudo Estados Unidos avanzar y hay una negociación esta semana, el grupo de los 5 más Alemania, donde China y Rusia amparan la negociación. Irán sigue fabricando uranio enriquecido para su energía nuclear, que ha demostrado que es pacífica, frente a la imposibilidad de la OTAN y de Estados Unidos, esta relación de poder, de demostrar que esto indica que el norte no está fuerte, que no tenemos un norte referenciado, ¿no? Y yo creo que eso en la región además se nota de manera clara. Vamos a ver las perspectivas hacia adelante, pero la gravitación de los liderazgos locales y sobre todo la política que se ha logrado desplegar en la región de unidad me parece que muestra también esa situación. No hay predicamento de las políticas americanas como en otras oportunidades. Si bien es cierto que Obama ha tomado nota de esa circunstancia, ustedes vieron que está más activo para con la región. Sí. Hay una especie de Felicita a la bisagra, compañera. interviene, se involucra. En la última reunión que se involucró, impidió el ingreso de Cuba. Bueno, de alguna manera la saboteó. Pero es cierto que hay una dinámica de integración que marcha por afuera de los intereses Cierto. americanos. Y por otro lado, la posición de colonización cultural que adoptan los medios dominantes y algún referente del progresismo de otra época, como es la Nata, con relación a la misión a Angola realizada por la presidenta, por Guillermo Moreno, criticado desde el axioma civilización y barbarie, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a ir a negociar con los bárbaros? ¿No? Nosotros tenemos que... La misma posición de los 90, de ingresar al primer mundo de rodillas, acá negociemos con los países del primer mundo, dejemos de lado África. ¿Cuándo? A África ha ido Merkel, ha ido Por supuesto. gobiernos norteamericanos. Pero una luz en la selva lleva a la civilización. Creo No que... injerencia en la política doméstica me parece ser la mejor bandera para seguir guiando las relaciones internacionales. Pero no ha sido lógicamente, superada. ¿cómo le van a preguntar? Pero es como si alguien preguntara a alguien que viene a la Argentina, bueno, asesinaron a un jugador de Claro, o a Banfield. Obama por el millón de muertos en Afganistán. Claro, no Arranquemos podés- con esto. No podés Barack. ir a Estados Unidos, no podés ir a Estados Unidos. Y no- ¿Qué me tenés que decir de eso? Y un caso por tan favor. público como es lo de Guantánamo, por ejemplo, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Bueno, los medios de comunicación entre el cierre de este ciclo del año 2011 y el presente no han cambiado y tenemos una especie de clásico absoluto, que me parece que va a evolucionar en alguna dirección. Creo que el próximo ciclo va a ser más abierto. Esto no se sostiene más. Cuando vos necesitas ver la información y no tenés diario para comprar, porque vos decís, este me va a decir esto, es decir, ya los leíste antes que aparezcan, necesitas otra comunicación. Audiencias redundantes le llamo yo, o sea que cada uno tiene capturado un espacio, tanto oficialismo como oposición, oficialismo lo incluyo, donde efectivamente se constituye, son constituidos por ese espacio, la audiencia sigue siendo la misma, se convence al convencido y no se avanza un solo milímetro en esa situación. Eso se va a romper. Vos sabés ese que empate, esa situación se va a quebrar. Nosotros anticipamos el día jueves antes del anuncio de Cristina que se iba a recuperar el 51% del petróleo. Planteamos, como lo había dicho Clarín, minutos después que lo dijimos nosotros, lo publicó el diario Clarín, salieron todos los medios hasta el domingo a la noche oficiales a hablar de maniobra. Entonces yo le decía, o sea que si Clarín dice el gobierno defiende el interés nacional, le tenemos que decir que no para poder contrastar con Clarín. No aceptaban lo que se veía venir, que era que el petróleo se iba a recuperar de un modo u otro. Bueno, vale la pena eso. Eso que a veces pasa desde el oficialismo, también pasa exactamente desde la oposición. Yo tengo todo que no. Claro, yo tengo la imagen, sobre todo, por ejemplo, estos intelectuales pro-malvinenses, pro-habitantes de Malvinas, ¿no? Sí. Kelper, Ferdinand Church, Fernando Iglesias. No le gusta ni que entrene uno, que salga corriendo. El caso de Fernando Iglesias, Pero es vivo, Iglesias armó un personaje bárbaro. Escúchame, surfea todos los temas, habla de carne de la Malvinas. El otro día le explicaba la guerra de Malvinas a un excombatiente. Iglesias es un ídolo. Podría traerlo acá. Lo convenció que fue al cohete y ir a pelear. No sé qué le decía. Estoy seguro que si mañana el gobierno dijera dejemos las islas que sean británicas, se lo acusaría. Estos 17 dirían, no, son nuestras. Las Malvinas. Ahora avanzó bastante el gobierno en la política con respecto a las islas. Es el momento más alto de la remalvinización después de la recuperación democrática. Muy interesante. Hay acciones concretas, además, sanciones comerciales. Internacional y un apoyo global de la región y muy involucrado. Muy interesante la política. Bueno, nace una nueva OEA, nace una nueva situación en el equilibrio interno. Hugo Pressman, sin OEA. Muchas gracias. Sin Estados Unidos, digamos. Gran primer programa, gracias Artemio López. Un placer tenerlos aquí. Nos reencontramos. La incursión en terreno del sexto grande. Después vamos a comentar claramente el fútbol aquí. La banda avícola. Toda la primera parte la vamos a dedicar a ver cómo van los equipos. O tal vez a anular el tema. Gracias por acompañarnos. Esto es Mesa de Periodistas en la Señal.